vamos a estudiar un tema, nada nuevo, sino un poco más de lo que todos ustedes ya conocen, pues estoy seguro que tanto hombres y mujeres de Dios aquí reunidos son estudiosos de la palabra de Dios, y más bien yo pues aprendo de cada uno de ustedes. Vamos a tener un tema no muy amplio, un tema corto de 5 puntos, además del tema, ¿verdad?, que es redimidos y adoptados por Dios. Un texto base que leía nuestro hermano Juan en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a tener, además del tema, una introducción, antes de la introducción, una reseña histórica en cuanto al pueblo de Israel, una introducción luego, posteriormente conceptos y definiciones. Después de eso tenemos un contenido y finalmente una conclusión. Entonces, hermanos, para dar inicio, viajemos un poco allá al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículos 7 y 8, y vemos a Moisés frente al pueblo de Israel que está reunido, hablando palabras de exhortación a la obediencia. Y dentro de estas palabras que Moisés hace al pueblo, hace una especie de preguntas retóricas y pregunta al pueblo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como está Jehová de nosotros en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos y toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta pregunta retórica tiempo después va a ser respondida por el salmista en el Salmo 147, versículos 19 y 20. Y manifiesta el salmista y dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, ha dado sus estatutos y sus juicios a Israel. Y en cuanto a las demás naciones, ni las conocieron. Aleluya. ¿No? Vemos, hermanos, entonces que los judíos, ¿no?, eran orgullosos de su ley. Se mantenían orgullosos de su ley. Vamos a pedir a nuestro hermano Mario que nos comparta nuevamente la pantalla para que así los hermanos vayan guiándose con los puntos, vayan viendo los conceptos, porque en los conceptos y definiciones es donde vamos a desarrollar la mayor parte de este tema, ¿no? Entonces vemos que este pueblo de Israel era muy orgulloso de sus leyes, ¿no? Eran orgullosos porque ellos tenían muchos privilegios en cuanto a beneficios espirituales de parte de Dios. Y eso, pues, en cierto modo los hacía menospreciar a los gentiles, ¿no? Orgullosos de una ley que estaban lejos de cumplir. Orgullosos de una ley a la cual fueron siempre desobedientes, pues en la escritura están caracterizados como un pueblo rebelde y contradictor. Y vemos cómo ellos son escogidos por Dios para ser un pueblo santo, ¿no? Y ellos fueron escogidos dentro de muchas naciones, ¿no?, siendo ellos un pueblo insignificante, dice la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Eran un pueblo insignificante. Fueron escogidos dentro de muchas naciones. En ese tiempo había grandes naciones, como Egipto, por ejemplo, Asiria, Babilonia y otras. Sin embargo, Dios escoge este pueblo, ¿no?, para serle un pueblo santo. De acuerdo a las normas del derecho internacional vigente, este pueblo no llenaría los requisitos, los estándares para ser una nación, pues eran un pueblo nómada, sin territorio, es más, eran esclavos, ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, el Señor los escoge para hacerlo una nación grande, en el sentido espiritual. Dios quería que llegaran a ser una nación de gente santa, de sacerdotes y gente santa en cuanto a lo espiritual. Pero este pueblo rebelde y contradictor una y otra vez violó el pacto. Dios quería guiarlo, Dios quería darle estatutos, juicio justo, conducirlo por sendas de justicia. Sin embargo, ellos, violando el pacto y desobedeciendo, una y otra vez blasfemaron contra Dios y contra Moisés, por lo cual Dios los hizo vagar 40 años por el desierto. Y en su persistencia de rebeldía, ¿no?,
llegan a un momento en que se levanta una generación que no conocía a Dios, como nos manifiesta el libro de Jueces. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se levanta una generación que no conocía a Dios? Bueno, la escritura nos dice que Dios había dado mandamientos allá en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, en el capítulo 11, había dado mandamientos a los padres de familia. ¿Ah? Y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿ah? Estando en casa, yendo por el camino, al acostarte, al levantarte, las pondrás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, ¿no? Y las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. En todo momento. Sin embargo, esto se dejó de hacer. Y esto es una aplicación para hoy en día a nosotros, a la iglesia. Pues como los padres desobedecieron este mandamiento y dejaron de hablar a sus hijos, lógicamente se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Y aborrecieron a Jehová y más bien sirvieron a dioses ajenos. Decía que es una aplicación para nosotros hoy en día porque vemos en la iglesia, en muchas congregaciones, a los padres de familia, a los padres, a las madres, pero sus hijos no están ahí. Sus hijos es una generación que se está levantando que no conoce a Dios y están sirviendo al mundo, muy parecido a lo que sucedió al pueblo de Israel en tiempos de los jueces, por lo cual la mano de Jehová estaba contra ellos. La mano de Jehová estaba contra ellos y los entregó a sus enemigos, en manos de saboteadores, en manos de saqueadores, que bandas armadas que entraban, los hostigaban, robaban sus cosechas, los asaltaban. La situación era difícil, pero Dios en su misericordia, una y otra vez, les brinda ayuda, asistencia, ¿no? Y le nombra jueces. Le nombra jueces para que los libren, pero en su rebeldía ellos tampoco oyeron a los jueces. Y más bien, yendo más en su maldad, se cansaron de Jehová como su guía y pidieron a Samuel que les nombrara un rey terrenal. Pero el Señor les dice, ¿eh?, a Samuel, déjalo, no te han rechazado a ti, no te han desechado a ti, me han rechazado a mí. Y el Señor les concede un rey terrenal, les advierte de las consecuencias negativas que esto trae para ellos, y ellos una y otra vez persistieron en su maldad, tanto así que se perdió la devoción, la adoración se volvió vana y ofrecían en los holocaustos al animal ciego, al animal cojo, al animal enfermo, y Jehová se cansó de esa vana adoración y les dice, ¿de qué me sirve a mí la multitud de vuestros holocaustos? Cansado estoy de la grosura de los carneros, de los animales engordados. El convocar asambleas, lunas nuevas, días de reposo, me deja abominación, las tiene hastiada mi alma. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Me tienen cansado. Y viene el Señor a través del profeta Isaías, a través del profeta Amós, rechazando toda esta adoración vana. Palabras que posteriormente recoge el escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y el capítulo 10. Continúa la maldad de este pueblo una y otra vez hasta que Dios determina su fin. Y le dice al profeta Amós en el capítulo 8, versículo 2, Amós, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo voy a tolerar más. No hay más tolerancia para Israel. Se acabó. Y vemos cómo esta profecía se cumple en el año 70, ¿verdad?, cuando los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén y la destruyeron junto con su templo. Pero vemos, hermanos, que a dónde nos llevó esta situación. Ahora, ellos estuvieron todo este tiempo bajo una ley que, como dice Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25, era un ayo para llevarlos a Cristo.
era una ayuda para preparar el corazón de ellos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este propósito, el Señor en su misericordia, a pesar de su rebeldía, les enviaba una y otra vez a sus siervos los profetas. Y en este propósito envía también al último de sus profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, para preparar calzada para el Señor, para preparar camino, para enderezar la senda en el corazón de los judíos. Y de esta manera recibieran al Señor. Pero como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más bien, le crucificaron ignorando el gran beneficio que traía para ellos la venida de Cristo. Vamos ahora, hermano, a una pequeña introducción. Vamos a una pequeña introducción y vemos, hermanos, que la carta a los romanos, al igual que los gálatas y hebreos, tratan del problema judío respecto a la ley. Ya nos decía el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, que algunas de las epístolas de nuestro amado hermano Pablo son difíciles de entender, la cual los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero a pesar de que estas epístolas de nuestro amado hermano Pablo sean difíciles, es necesario ir a ellas, porque son ellas los que nos hablan de este asunto, del papel de la ley, del propósito de la ley, del fin de la ley, de la actitud que tenían los judíos respecto a la ley. Y les dice, por ejemplo, en la carta a los romanos que el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Le dice a los gálatas en el capítulo 3, versículo 19, que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo hasta que venga la simiente. En el versículo 16 nos dice que la simiente es Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, ante esta situación que enfrentaba su pueblo, ante esta situación actual, inspira a los hombres de Dios que escriban referente a este asunto para que ellos puedan entender. Bien, vamos al tema, al texto base que nos ocupa para mirar sobre este asunto. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para ello, para entender esto, hermano, es necesario, o para una mejor comprensión, ¿verdad?, ir al análisis de algunos conceptos y definiciones, como les decía, que nos van a ayudar a comprender mejor este asunto. Voy a pedir a nuestro hermano Mario, por favor, que nos lea los diferentes conceptos de los que menciona en estos textos el apóstol Pablo. Como es, el apóstol Pablo habla de tutores, habla de curadores y habla de la institución de la adopción. Entonces aquí vemos conceptos y definiciones. La tutela. Este mecanismo se usa cuando el pupido, el tutelado, era sui luris incapaz indebido a dos razones: porque era mujer o porque era menor de edad. La edad era fundamental para definir la capacidad jurídica romana. La curatela se genera cuando la persona protegida era un sui iuris incapaz por causa de sordomudez, enfermedad mental, retraso psicológico, etc. Es decir, por causa de insanidad. La tutela y la curatela eran instituciones civiles destinadas a la protección de los derechos de aquellos ciudadanos romanos incapaces de ejercerlos por su propia cuenta, ya fuera por causa de incapacidad natural o por una condición temporal. Amén.
La adopción consiste en un acto jurídico por el cual se introduce un extraño en la familia en calidad de hijo o de nieto. Es un acto solemne de prohijar por medios legales a quien no lo era por naturaleza. Bueno, ahí sería, hermano Felipe. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Por qué es necesario ver estos conceptos, hermano? Porque estos conceptos son utilizados o son mencionados, en cierto modo, por el apóstol Pablo, ¿verdad? En su explicación a los Gálatas, a los romanos. Y este asunto no era desconocido para ellos. Recordemos, ¿verdad?, que para entonces predominaba lo que se conoce como la cultura helénica de los pueblos grecorromanos. Precisamente una de las características del reino griego en las profecías de Daniel es que el tercer reino, que era el reino griego, iba a llenar toda la tierra. Y tanto así, aunque estuviera el Imperio Romano en todo su esplendor, sin embargo, el mismo Imperio Romano fue muy influenciado por el Imperio griego, su cultura, su filosofía. Tanto así que reza la historia y dice que Roma conquistó Grecia, pero Grecia cautivó a Roma. Entonces, el mundo estaba helenizado. Ellos entendían cuando el apóstol Pablo estaba hablando de tutores, de curadores, de adopción, que eran mecanismos que usaba la sociedad romana para solventar problemas que sucedían en la familia. Y vemos cómo la familia romana estaba constituida de dos tipos de personas, los sui juris y los alieni juris, que no vamos a entrar en detalle de eso porque lo que nos interesa ver es el papel que jugaba la institución. En este caso, la tutela. Nos leía nuestro hermano que la tutela era para aquellas personas menores de edad, aquellos varones menores de edad o aquellas personas que por razón de sexo era mujer y necesitaban de un tutor. Miramos también la curatela, que era para casos de incapacidad mental, por asuntos de salud, problemas de insanidad. Entonces la sociedad romana necesitaba dar respuesta a este asunto. Y como pragmáticos que eran los romanos, ¿no?, crearon estas instituciones y al incapaz nombraban un tutor o un curador según su caso. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero inicia con esta palabra pero. Esta palabra pero enlaza con los últimos textos del capítulo anterior, del capítulo 3, por ejemplo, del versículo 27 al 29. Él les dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Habían judíos y gentiles. Los judíos orgullosos de su ley menospreciaban a los gentiles. Los judíos con Dios cerca de ellos, con juicio y estatutos justos, y los gentiles por otro lado, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces el apóstol Pablo le hace ver el beneficio que trae la venida de Cristo, porque con Cristo ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita, sino que todos soy uno, dice, en Cristo, linaje de Abraham y heredero según la promesa. Entonces inicia el versículo 1, el capítulo 4 con un pero necesitan saber esto. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, haciéndoles ver que antes de Cristo, en esa situación se encontraba el pueblo de Israel, en una condición de niño espiritual. Y es precisamente que por eso necesitaba la ley como ayo. Porque ¿qué era un ayo? Un ayo eran personas que estaban en la casa principal con el trabajo de cuidar a los niños, de guiar a los niños y ayudarlos en todo. Generalmente era un esclavo que estaba en la casa de sus amos para este trabajo, cuidar a los niños, guiarlos y ayudarlos en todo. Una persona que cuidaba niños, y eso es lo que hacía la ley. Cuidaba al pueblo de Israel, que espiritualmente era
un niño, ¿no? Lo iba guiando hasta llevarlo a Cristo, cuando viniera la simiente. Entonces, sigue diciendo el texto, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El pueblo de Israel era señor de todo, aunque es señor de todo, pero como tiene una incapacidad, en este caso una incapacidad espiritual, no difiere en nada del esclavo. ¿Y quién era un esclavo? En la sociedad romana, un esclavo era una res parlante, del latín res, que significa cosa. Entonces a un esclavo se le llamaba res parlante. En otras palabras, una cosa que habla, un objeto que habla, porque el esclavo ni siquiera era considerado una persona, un ser humano, sino un objeto que hablaba. No tenía valor alguno, su vida dependía enteramente de su amo. La vida y la muerte del esclavo estaban en manos de su amo. Y para entonces, para la época, predominaba la esclavitud. Un gran porcentaje de la población era esclavo, ¿ya? Tanto así que las mismas Sagradas Escrituras dedican algunos textos a los esclavos. Y vemos que en la iglesia habían cristianos que eran amos y habían cristianos que eran esclavos. Las grandes familias aristocráticas romanas tenían grandes rebaños, pero no de ganado, sino de esclavos. Entonces, no tenía derecho, no tenía ningún beneficio. Y en esa situación compara, ¿ah?, el apóstol Pablo al pueblo de Israel cuando estaba sin Cristo. No difería en nada del esclavo, aunque fuera señor de todo. Bien. Si no, dice, versículo 2, que está bajo tutores y curadores, necesitaba de esa institución, la familia romana, para solventar este problema. De igual manera, el pueblo de Israel necesitaba a la ley como ayo para ayudarle. Está bajo tutores y curadores, según el caso, ¿eh?, hasta el tiempo señalado por el Padre. En este caso, cuando dice hasta el tiempo señalado por el Padre, lógicamente se está refiriendo al padre de familia romano. Era conocido como el pater family. El pater family era el centro de la familia romana. Era el más importante. En una sociedad patriarcal, ¿no?, aquellas grandes familias nobles que no tenían hijos varones caían en descrédito, caían en vergüenza, ¿no?, caían en desgracia por no tener un hijo varón que continuara, ¿ah?, el apellido, que continuara el culto de los antepasados. Pues la figura del pater family era importante para todo esto, para los negocios, para la economía, para la continuidad del culto y el apellido. Entonces los romanos, como habíamos dicho anteriormente, como pragmáticos que eran, inventan, ¿ah?, estas instituciones para arreglar este problema de alguna manera. Y el padre de familia, que alrededor de él giraba todo, el padre no era ningún juez, no era ningún tribunal, sino el padre de familia, quien determinaba el tiempo en que el hijo iba a estar bajo tutor o bajo curador. Quien señalaba el tiempo era el padre de familia, el pater family. Por eso dice el apóstol Pablo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, le dice a los hermanos que ya se habían convertido a Cristo. Así también nosotros, cuando éramos niños, cuando estaban en esa situación de niñez espiritual, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, ¿no?, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Aquel tiempo que señalaba el padre de familia romano para que su hijo saliera de la tutela y pudiera hacer las gestiones jurídicas por su propia cuenta. Entonces, igual el Señor dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. El tiempo que Dios Padre había señalado para darle un fin a la ley como ayo, ¿no? Y ese fin era hasta que viniera la simiente. Hasta que viniera la simiente, y dice Gálatas 3:16 que la simiente es Cristo. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto denota
la divinidad de Cristo. Nacido de mujer, esto denota la humanidad de Cristo. Y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para redimir, ¿eh?, a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? De acuerdo a algunos conceptos, ¿verdad? Redimir, la palabra redimir significa quitar, librar a alguien de una obligación, librar a alguien de un dolor o de una situación penosa. Y en otro de los casos consistía, redimir en lograr la libertad de algún esclavo. Y precisamente eso es lo que hace Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, según los rudimentos del mundo. Estaba confinado a una ley que le era contraria, como dice Colosenses 2:14. Una ley que para ellos era un yugo, como le dice el apóstol Pedro a los judíos en Hechos capítulo 15, versículo 10. Un yugo, le dice, que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Una ley que era conocido como el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Entonces era librarlo de una situación penosa, ¿no? Y viene Cristo con ese propósito, enviado por el Padre, para redimir a los que estaban bajo la ley, con el fin, con el propósito, con el objetivo de que recibiésemos, dice, la adopción de hijo. Y aquí entra en juego la otra institución creada por los romanos. Decíamos que las familias romanas, ante la situación penosa de no tener hijos varones, algunas familias caían en vergüenza, caían en desgracia. Entonces ellos se vieron en la necesidad de crear un mecanismo que solventara esta situación e inventaron lo que es la adopción. Y la adopción, como leía nuestro hermano, consistía en pasar elementos extraños a sujetos extraños a la familia, a la propia familia, en calidad de hijo o de nieto, para la continuidad del culto, del apellido, de los negocios y todo lo que giraba alrededor de la familia. Lo mismo, entonces, hace el Señor. Recordemos que los gentiles estaban lejos, dice la Escritura. Estaban lejos de Dios. Pero lejos en qué sentido, ¿no? Y bueno, sabemos, de acuerdo a la omnipresencia de Dios, Dios está en todas partes. Si te vas allá arriba, dice, ahí estoy yo. Si te vas a lo profundo, ahí estoy yo. Donde vayas, si te vas al Seol, ahí estoy yo. Dios está en todas partes. Entonces, ¿en qué sentido estaban lejos los gentiles de Dios? En el sentido espiritual, en el sentido de beneficios espirituales. Por eso Israel se sentía orgulloso, porque tenía a Dios tan cerca de ellos en todo cuanto le pedían. Y este mismo término, un adjetivo demostrativo, ¿verdad?, usa el Señor también en Juan, en el Evangelio de Juan, ¿no?, en el capítulo 10, versículo 16, cuando se refiere a los gentiles y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas, ¿no? Usa este adjetivo demostrativo que indica distancia, a aquellas que estaban lejos. También es necesario traer aquí y habrá un solo rebaño, un solo redil. Entonces, en ese sentido, en el sentido de los beneficios espirituales, estaban lejos los gentiles de Dios, pero con la venida de Cristo la distancia se acorta y se hace tan cerca a la distancia de la obediencia. Tanto así que el apóstol Pablo, predicándole a los griegos, en el capítulo 17 de Hechos, le dice, ciertamente Dios no está lejos de vosotros, quizá palpando, puedan tocarle. Entonces, era beneficiosa la venida de Cristo por todas esas razones que hemos visto, ¿no? Y venía a acercar a los que estaban lejos. Vino, predicó las buenas nuevas de salvación a los que estaban lejos, dice, y a los que estaban cerca. Mató las enemistades, quitando la ley, clavándola en la cruz. Volvemos a nuestro texto, ¿no? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué pasa ahora que ya son hijos? Recordemos que los judíos menospreciaban a los gentiles. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11,
acordaos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, que en aquel tiempo, en otro tiempo, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estaba, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora que viene Cristo, con el evangelio, los llama a la obediencia, ellos obedecen a Cristo, los judíos son redimidos de la ley, los gentiles, de igual manera, son acogidos por Cristo y adopta a uno y otro y los hace a todos cercanos en un mismo redil. Ahora ya esos gentiles habían sido extraños para Cristo, que habían sido parecidos, le dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 19. Así que ya no soy extraño ni advenedizo, ya no son extraños. Recordemos que la palabra extraño deriva de la palabra, perdón, la palabra extranjero deriva de la palabra extraño. Dicen algunas versiones, así que ya no soy extranjero, ya no son desconocidos para Dios, ya son nacionales, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los unió en un solo cuerpo. Sin embargo, los judíos aferrándose, a pesar de la instrucción que le dé el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través de la carta de los romanos, los gálatas, los hebreos, donde les dice que el fin de la ley es Cristo, e incluso hace algunas preguntas retóricas el apóstol Pablo y le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Dónde pues está la jactancia? Para que ellos entendieran que tanto uno como los otros son justificados, dice, por un mismo espíritu tienen entrada al Padre. Muchos de ellos, entendiendo esto, acogieron el evangelio, pero muchos también, a pesar de haber obedecido el evangelio, a pesar de al fin haber recibido a Cristo, haber creído en Cristo, se aferraban aún a una ley antigua, ¿no? A una ley antigua y creando uno de los primeros problemas en la iglesia, el hostigamiento a los hermanos de origen gentil a circuncidarse de acuerdo a los ritos de la ley de Moisés y a judaizar, de lo cual en su momento fue partícipe el apóstol Pedro, siendo reprendido por el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 2, versículos 14. Y de este problema, ya el Señor Jesús en su momento les había hecho una ilustración en cuanto a esto. Se dice que no se puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el paño nuevo se encoge, el vestido viejo se rompe y se pierde. Y no se podía echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se fermenta, los odres se rompen, el vino se derrama. Y todo es una pérdida. El evangelio revuelto con la ley no salva. Es un evangelio adulterado y se echa a perder. Por eso dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ellos, aferrándose, querían obligar a los hermanos a judaizar. De acuerdo a cada problema que está enfrentando la iglesia, el Espíritu Santo inspiraba a los hombres de Dios a escribir para buscar solución a esta situación. Pues la Biblia sabemos que no se escribió de manera cronológica, en el orden que nosotros la tenemos, sino de acuerdo a los problemas que está enfrentando la iglesia. Y en este momento está enfrentando este problema. Por eso el Espíritu Santo inspira a los apóstoles a escribir Gálatas, Romanos y Hebreos. Y vemos que a este problema se soluciona de una vez por todas. El Espíritu Santo le da solución allá en aquella asamblea que se dio en Hechos 15 en Jerusalén, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro les dice a los judíos que por qué ponen sobre la cerviz de los hermanos, de los discípulos, un yugo que ni sus padres ni ellos han podido llevar, sino que le parece bien al Espíritu Santo que no se inquiete más a los hermanos sobre estas cosas. Únicamente es bueno que les escriban que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado. Conclusión, resuelto este problema de una vez por todas, la iglesia sigue su camino hasta el día de hoy, ¿no? Y se fueron presentando diferentes problemas. Después de la persecución por parte de los judíos incrédulos, vino la persecución por parte de los judíos cristianos, lo que acabamos de ver, obligando a los hermanos a judaizar.
A través de estas cartas que inspiró el Espíritu Santo se resuelve este problema. Posteriormente viene el problema de la idolatría. El Espíritu Santo inspira a escribir las cartas a los Corintios. La mundanalidad se presenta, inspira a escribir la carta a los Colosenses. Se presentan los falsos maestros en la iglesia que se introdujeron encubiertamente y inspira el Espíritu Santo a escribir cartas como Judas, Segunda de Pedro. Y así, dependiendo del problema que se presentaba en la iglesia, el Espíritu Santo inspiraba a los hombres de Dios a escribir para resolver el problema. Hoy en día la iglesia sigue su marcha. Seguimos enfrentando problemas, pero ya tenemos toda la verdad. Dice la Escritura que la verdad nos fue dada de una vez a los santos y con las Escrituras podemos resolver hasta el día de hoy todo problema que se nos presente en la iglesia, sea la naturaleza de cual este sea. Ha sido un mensaje corto, ¿verdad? Queríamos más que todo analizar estos 5 versículos de Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, haciendo la analogía que hace el apóstol, analizando la analogía que hace el apóstol Pablo con las instituciones romanas, ¿verdad? Para que los judíos entendieran la situación en que ellos habían estado. Gracias a todos, hermanos, y que el Señor nos bendiga.